Después de 40 años trabajando como neurocirujano, celebré mi fiesta de jubilación en un elegante salón del Hospital Central, el mismo lugar donde había realizado cirugías que desafiaban a la muerte. Estaba rodeado de mis colegas, amigos y familia, que celebraban mi carrera dedicada a desvelar los secretos del cerebro humano. Pero justo antes del brindis, mientras todos reían y charlaban, ajenos al desastre inminente, vi a mi yerno, Marco, deslizarse sigilosamente hacia la mesa con las copas de champán. Con un gesto tan rápido y furtivo que casi me lo habría perdido, vertió el contenido de un pequeño frasco en mi copa, la única adornada con una servilleta de lino bordada con mis iniciales. Luego, guardó el frasco en el bolsillo de su impecable traje y se alejó como si nada hubiera pasado. Mi corazón, ese trozo de músculo que siempre había considerado secundaria en comparación con el cerebro, comenzó a latir con una fuerza que reconocí al instante como pura adrenalina, mientras observaba a Marco regresar junto a mi hija, Sofía, con una sonrisa en el rostro que ahora me parecía demasiado perfecta, demasiado calculada. Así que, cuando nadie miraba, me acerqué a la mesa, como si fuera a recoger mi copa para el brindis. Y en un movimiento fluido, perfeccionado por décadas de delicadas microcirugías, intercambié mi copa por la de Marco, que estaba justo al lado. 5 minutos más tarde, cuando todos levantamos nuestras copas al cielo y brindamos por mi carrera, mi vida y mi futuro, Marco tomó un largo y confiado sorbo de lo que creía que era un champán inofensivo. Entonces, su rostro se contorsionó, su mano tembló, y la copa se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo, su cuerpo sacudido por convulsiones violentas, de una naturaleza que nunca antes había presenciado. Cayó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Mi nombre es Julián Vega. Tengo 65 años. Mi pelo es completamente blanco, en marcado contraste con mi piel, que todavía conserva un ligero bronceado de unas vacaciones en el Mediterráneo. Mis manos, las que han sostenido cerebros humanos vivos, esos órganos delicados y palpitantes, mientras yo decidía en segundos el destino de una vida. Yo era, o quizás fui, sería más apropiado ahora, en vísperas de mi jubilación, uno de los neurocirujanos más respetados del país. 40 años de experiencia incluían más de 3.000 cirugías exitosas, técnicas pioneras en el tratamiento de tumores cerebrales inoperables y el orgullo de haber formado a 3 generaciones de cirujanos que ahora salvan vidas en todo el mundo. Mi esposa, Elena, falleció hace 6 años a causa de un aneurisma cerebral masivo, una tragedia que toda mi pericia médica no pudo prever ni prevenir. Me quedé viudo a los 59 años con una única hija, Sofía, que ahora tiene 34 y se convirtió en el centro de mi universo tras la pérdida del amor de mi vida. Sofía era una brillante analista financiera, hermosa como su madre, con los mismos ojos color miel que me habían enamorado de Elena 40 años atrás. Y hace 4 años, Sofía se casó con Marco Aguilar. Marco Aguilar tenía 36 años cuando conoció a Sofía en un evento benéfico. Era apuesto, con esa belleza pulida que proviene de gimnasios caros y trajes de diseñador. Su pelo estaba perfectamente peinado, su rostro lucía la sonrisa de un vendedor de sueños y poseía un carisma que cautivó por completo a mi hija. Se presentaba como un exitoso emprendedor en el sector de las startups tecnológicas. Conducía un Tesla nuevo y hablaba con aire de suficiencia sobre rondas de financiación y disruptores de mercado, como si hubiera construido su fortuna él mismo. Pero nunca confié en él. Quizás era la intuición de un padre protector. O quizás era algo en sus ojos, excesivamente calculadores, centrados en evaluar el valor de cada cosa y cada persona. Cuando Sofía anunció su compromiso, solo 8 meses después de conocerlo, intenté expresar mis reservas con delicadeza. Tómate tu tiempo, hija. El matrimonio es una decisión muy grande. Asegúrate de que realmente lo conoces. Pero Sofía estaba enamorada, o lo que ella creía que era amor. Papá, sé que estás solo desde que mamá se fue y te preocupas por mí, pero Marco es diferente. Me hace feliz de una manera que no había sentido desde que perdí a mamá. Por favor, confía en mi decisión. ¿Cómo podía negárselo? Así que reprimí mis dudas. Sonreí en la boda. Pronuncié un emotivo discurso dándole la bienvenida a Marco a la familia y observé a mi hija bailar con su nuevo esposo, mientras una vocecita en mi cabeza seguía advirtiéndome, una voz que decidí ignorar. Hasta esta noche. Hasta que vi a Marco, mi yerno, el esposo de mi única hija, el hombre que se suponía que debía protegerla, verter veneno en mi copa. El salón se llenó de gritos y caos.
Sofía cayó de rodillas junto a su marido, sollozando su nombre. Y yo, con la fría calma que se adquiere tras años en quirófanos de alta presión, me arrodillé junto a Marco. Comprobé sus signos vitales. Mis dedos no temblaban, a pesar de que acababa de enviar a este hombre a la muerte. No había pulso. No respiraba. «Llamen a una ambulancia», grité, una formalidad inútil en un hospital. Sabía que era demasiado tarde. El veneno, fuera lo que fuese, era increíblemente rápido y letal. Los paramédicos llegaron en segundos y confirmaron lo que yo ya sabía. Marco Aguilar estaba muerto. Sofía subió a la ambulancia que lo llevaba a la morgue, su cuerpo sacudido por un llanto desconsolado. Mis colegas se reunieron a mi alrededor, ofreciéndome consuelo, asumiendo que estaba en shock por la repentina y trágica muerte de mi yerno. «Julián, ¿estás bien?», preguntó el doctor Morales, jefe de cardiología, con la mano en mi hombro. «Esto es terrible. ¿Qué pudo haber sido? ¿Un aneurisma masivo, como el de Elena?» «No lo sé», mentí, con la voz perfectamente controlada. «Quizás, o un infarto fulminante. No lo sabremos hasta la autopsia». Pero yo sí lo sabía. Sabía exactamente cuál era la causa. Y ahora, una decisión mucho más compleja se presentaba ante mí. Debía decirle a la policía que mi yerno había intentado envenenarme, que yo había cambiado las copas y que Marco había muerto por su propio veneno. ¿Destrozaría a mi hija con la verdad de que su amado esposo era un aspirante asesino que murió por mi mano? ¿O debía guardar silencio, investigar por mi cuenta y descubrir por qué Marco Aguilar quería matarme? Miré a mi alrededor. La fiesta arruinada, las copas abandonadas, la decoración festiva que ahora parecía una broma macabra. 40 años salvando vidas y, en 5 minutos, había terminado una intercambiando una copa. Pero no sentía remordimiento. Solo una ira fría y una determinación quirúrgica. Marco Aguilar había cometido un error fatal. Había subestimado al neurocirujano cuyo cerebro pretendía apagar. Y ahora, yo iba a realizar una disección de su vida y a exponer cada sucio secreto que había ocultado. Porque si algo había aprendido en 40 años de neurocirugía, era esto: cuando abres un cráneo, siempre encuentras más de lo que esperabas. Los días siguientes se consumieron en los trámites del funeral y en consolar a una hija rota. Sofía estaba sumida en una neblina de dolor, incapaz de comprender cómo el hombre vibrante con el que se había despertado esa mañana podía estar muerto por la noche. El informe preliminar de la autopsia, causa de la muerte indeterminada pendiente de análisis toxicológico, fallo cardiorrespiratorio agudo, solo añadía más confusión. Yo interpretaba el papel del suegro afligido, sosteniendo a mi hija mientras lloraba, organizando el funeral, aceptando las condolencias de amigos que no tenían idea del drama que se ocultaba bajo la superficie. Pero por dentro, mi mente trabajaba sin descanso, como en una cirugía de 30 horas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Una noche, mientras Sofía dormía en su antigua habitación gracias a un somnífero, entré en mi estudio, encendí la lámpara de escritorio y me senté en el sillón de cuero donde había pasado innumerables noches planeando cirugías complejas. Esa noche, el plan era diferente. Abrí mi portátil y busqué en mis contactos el nombre que necesitaba: David Chen. David era un genio. Nos conocimos 20 años atrás, cuando extirpé un tumor casi imposible del cerebro de su padre. Desde entonces, habíamos forjado una amistad única. Era un hacker ético, un experto en ciberseguridad que ahora dirigía su propia consultora, un hombre que podía moverse por las profundidades de Internet como yo por los surcos del cerebro humano. Eran las 2 de la madrugada, pero lo llamé de todos modos. «Julián», respondió David, su voz alerta. «He visto las noticias. Lo siento mucho por Sofía y por ti». «David, necesito tu ayuda», dije directamente. «Algo pasó esa noche. Algo que no puedo discutir por teléfono. Es sobre Marco». «Estaré en tu casa en 20 minutos», respondió sin dudar. Mientras esperaba, me serví un vaso de agua, sintiendo por fin un ligero temblor en mis manos. ¿Cuánto debía contarle a David? Todo. Necesitaba un aliado, y David era discreto, brillante y, lo más importante, leal a mí. Cuando llegó, con su rostro eternamente juvenil a pesar de sus 40 y tantos años y sus gafas de montura gruesa, le conté toda la historia. El veneno, el cambio de copas, la muerte de Marco. David escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más y más serio con cada palabra. Cuando terminé, se reclinó en la silla y me miró fijamente. «Julián, has cruzado una línea de la que no hay retorno»,
Legalmente, estás en una posición increíblemente peligrosa. Lo sé, pero era mi vida o la suya. Y ahora necesito saber por qué. Por Sofía. Ella merece saber por qué el hombre que amaba intentó matar a su padre. Entendido, dijo David, sacando su portátil de la mochila. Primero, necesitamos entender el motivo. Sin eso, eres un hombre que asesinó a su yerno en su propia fiesta. Necesitamos pruebas, algo que demuestre que actuaste en defensa propia. Dame acceso a todo lo de Marco, ordenadores, teléfonos, contraseñas que Sofía pueda saber. Sofía está destrozada. No puedo preguntarle eso ahora. Entonces tendré que hacerlo a mi manera, dijo David, sus dedos ya volando sobre el teclado. Llevará tiempo y será legalmente gris. Pero encontraré lo que sea que Marco estuviera ocultando. Dame 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Cuidaba de Sofía, que deambulaba por la casa como un fantasma, mientras mi mente estaba con David, esperando la disección de la vida secreta de mi difunto yerno. La llamada llegó a las 3 de la mañana del segundo día. Julián, ven a mi oficina. Ahora, tienes que ver esto. La oficina de David era un desorden organizado de alta tecnología, múltiples monitores, el zumbido de los servidores y cables por todas partes. En una pantalla, había un complejo diagrama de entidades y flujos de dinero. Marco Aguilar no era un emprendedor tecnológico, era un estafador. Comenzó David sin rodeos. Su famosa startup, Innovex Solutions, es una empresa fantasma. No tiene productos, ni clientes, ni ingresos. Es una tapadera para blanquear dinero y acumular deudas. Señaló una sección del diagrama. Estaba ahogado en deudas. Casi 10 millones de euros. No solo con bancos. La mayor parte, unos 6 millones, se los debía a un cártel de la droga para el que blanqueaba dinero a través de la startup. Un cártel que no es conocido por su indulgencia con los morosos. Y parece que perdió gran parte de su dinero en una mala inversión. La sangre se me heló. No eran solo deudas de juego. Esto era algo mucho más oscuro. Pero eso no es lo peor, continuó David, abriendo otra ventana. Encontré un correo electrónico encriptado en un servidor offshore. Una póliza de seguro de vida. A tu nombre, Julián. Contratada hace 6 meses. Por 5 millones de euros. La beneficiaria, Sofía Aguilar, su esposa. Yo no he firmado ninguna póliza. No lo necesitó. Usó tu información personal, probablemente obtenida de Sofía sin que ella lo supiera, y falsificó tu firma digitalmente. Con tu muerte, Sofía heredaría tu patrimonio, valorado en unos 20 millones, más los 5 millones de seguro. 25 millones. Suficiente para pagar a los cárteles y vivir como un rey. El engaño era total. Marco no solo se había casado con mi hija por dinero, la había utilizado como un peón para asesinarme y apoderarse de mi fortuna. Espera, dijo David, con el rostro sombrío. Hay más. Abrió otra póliza de seguro. Esta la contrató hace 2 meses. A nombre de Sofía. Por 10 millones de euros. El beneficiario, Marco Aguilar, su esposo. El mundo se detuvo. El zumbido de los servidores se desvaneció. También planeaba matar a Sofía. Susurré, la realidad golpeándome como un golpe físico. Parece que ese era el plan maestro, confirmó David. Primero te mata a ti. Sofía lo hereda todo. Espera un tiempo prudencial, unos meses, un año. Y luego, un trágico accidente. Un robo que sale mal, los frenos del coche que fallan. Él, como el viudo desconsolado, lo hereda todo. Se fugaría con 35 millones, saldaría sus deudas y desaparecería. Me levanté, caminando de un lado a otro en la pequeña oficina, una furia como nunca antes había sentido ardiendo dentro de mí. Había matado a un monstruo, y al hacerlo, sin saberlo, había salvado la vida de mi hija. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi voz era un gruñido. Vamos a la policía con esto. Podríamos, dijo David. Establece un motivo claro para que Marco intentara matarte. Ayudaría en tu caso de defensa propia. Pero hay un problema. Una vez que la policía empiece a investigar al cártel, las vidas de Sofía y la tuya podrían correr aún más peligro. Esa gente no se anda con juegos. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Sofía. Papá, no puedo dormir. Estaba revisando los papeles de Marco, intentando entender sus finanzas para el funeral, y he encontrado algo.
Algo que no tiene sentido. Su voz, normalmente segura, temblaba. Papá, he encontrado una póliza de seguro de vida a tu nombre. Y una a mi nombre. El silencio en la línea fue ensordecedor. Mi hija, la analista financiera, había encontrado las pistas por sí misma. Sofía, dije suavemente, tengo que contarte algo. Sobre Marco. Sobre la noche en que murió. Puedes venir a la oficina de David Chen. Cuando Sofía llegó, pálida y con los ojos hinchados de llorar, se lo contamos todo. David le mostró las pruebas digitales, la empresa fantasma, las deudas del cártel, los correos encriptados sobre las pólizas de seguro. Escuchó en silencio, su rostro transformándose de dolor a una expresión de incredulidad y horror. Su formación como analista le permitió procesar la información de forma fría y lógica, mientras su corazón se rompía. Finalmente, cuando terminamos, me miró, sus ojos color miel fijos en los míos. ¿Cómo murió, papá? La autopsia no fue concluyente. Respiré hondo. Lo vi, Sofía. Lo vi echar algo en mi copa, e intercambié las copas. Se bebió su propio veneno. Esperaba gritos, acusaciones, llanto. En cambio, Sofía asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. «Me salvaste la vida», susurró en mi oído. «Ese monstruo iba a matarnos a los dos. Me salvaste la vida». Permanecimos así un momento, padre e hija, unidos por una verdad horrible y un acto de violencia que nos había salvado. Pero sabíamos que esto no había terminado. Marco estaba muerto, pero el cártel al que le debía dinero seguía ahí fuera. Y ahora, sin que Marco pudiera pagarles, buscarían su dinero en otra parte. Y solo había un lugar donde mirar. La familia que dejó atrás. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, separándose de mí, su rostro ahora endurecido con una nueva determinación. «Marco tenía una cómplice», dijo David, señalando otro archivo en su pantalla. «He estado rastreando sus comunicaciones. Se comunicaba constantemente con alguien bajo el alias de La Dama. No era solo una amante, era su socia en el blanqueo de dinero. Y a juzgar por el tono de los mensajes, sabía todo sobre el plan de asesinato». «¿Sabemos quién es?», preguntó Sofía. «Estoy cerca. Se llama Isabela. Es dueña de una galería de arte de alto nivel. Y parece que ha desaparecido desde la noche de la fiesta. Probablemente sabe que el plan falló y se ha escondido». «Entonces, ese es nuestro nuevo problema», dijo Sofía, su voz fría como el acero. «Ella y el cártel. Si nos encuentran, estamos muertos». «No si los encontramos primero», respondí, la calma quirúrgica volviendo a mí. «Marco está muerto. El juego ha cambiado. Ahora, no estamos a la defensiva. Ahora, estamos cazando». La muerte de Marco no nos trajo paz, sino que nos sumió en un nuevo y más insidioso tipo de miedo. El cártel, liderado por una figura en la sombra conocida solo como el coleccionista, no tardó en hacer sentir su presencia. El primer mensaje fue sutil, un coche negro aparcado en la calle frente a mi casa durante horas. El segundo fue más directo. Sofía recibió una llamada en su teléfono personal, un número que solo conocían sus allegados. Nadie habló, solo se oyó una respiración pesada y luego colgaron. David confirmó nuestras sospechas. «Han accedido a los registros telefónicos de Marco. Saben de vosotros, vuestras direcciones, vuestras rutinas. Están evaluando la situación, decidiendo cómo van a cobrar la deuda». «No podemos ir a la policía», dijo Sofía, su mente analítica trabajando a toda velocidad. «Si lo hacemos, y el cártel se entera, no dudarán en eliminarnos para borrar pruebas. Y papá, tu situación legal con la muerte de Marco se volvería extremadamente complicada. Tenemos que resolver esto nosotros mismos». «Tiene razón», admití. «Nuestra única ventaja es que no saben que nosotros lo sabemos todo. Creen que somos una viuda y un suegro afligidos, presas fáciles. Y no saben nada de la socia de Marco, Isabela». «Sobre Isabela», intervino David, girando su portátil hacia nosotros. «La he encontrado. Isabela Rojas. Después de la fiesta, voló a Zúrich y vació una cuenta bancaria numerada que compartía con Marco. Luego, desapareció de nuevo. Pero cometió un error. Usó una red Wi-Fi pública en el aeropuerto de Ginebra para reservar un vuelo. Yo había dejado una baliza digital en su teléfono después de rastrear sus comunicaciones con Marco.
Está en una pequeña isla privada en el Caribe. Fue a por el dinero y huyó, dejándonos para lidiar con el cártel, dijo Sofía con amargura. Nos usó como cebo para su propia escapada. Y se llevó el dinero que Marco le robó al cártel, añadí, lo que significa que el coleccionista estará el doble de furioso, y nos culpará a nosotros. Una idea, audaz y peligrosa, comenzó a formarse en mi mente. Era un procedimiento complejo, con un margen de error nulo, como extirpar un tumor alojado en el tronco encefálico. Les tenderemos una trampa, dije, mi voz resonando con la autoridad de un jefe de cirugía. Usaremos a Isabela para neutralizar al cártel. Y lo haremos de tal manera que la policía no tenga más remedio que intervenir, pero sin que nosotros parezcamos los instigadores. David y Sofía me miraron, expectantes. Sofía, me dirigí a mi hija, tú te pondrás en contacto con el cártel. ¿Qué? Exclamó ella, su rostro palideciendo. Escúchame, te pondrás en contacto con ellos a través de uno de los números desde los que te llamaron. Les dirás que eres la viuda de Marco Aguilar, que sabes de la deuda y que quieres pagar. Les dirás que tienes parte del dinero, pero que la mayor parte se la llevó la socia de Marco, Isabela, a una isla privada. Les ofrecerás un trato. Les darás la ubicación exacta de Isabela y el dinero que se llevó, a cambio de que perdonen la deuda y nos dejen en paz. Papá, eso es un suicidio, dijo Sofía. Nos matarán en cuanto tengan la información. No si lo hacemos bien, intervino David, comprendiendo mi plan. Grabaremos la conversación. Será nuestra prueba de que nos están extorsionando. Luego, les daremos la ubicación de Isabela, pero también alertaremos anónimamente a la DEA y a la policía local de esa isla, diciéndoles que un conocido narcotraficante va a realizar una gran transacción en ese lugar. Crearemos un caos controlado. El cártel irá a la isla por Isabela, continué. La policía los estará esperando. Habrá un enfrentamiento. Con suerte, se neutralizarán mutuamente. Isabela será arrestada por su conexión con Marco, y el coleccionista y sus hombres por tráfico de drogas y extorsión. Y nosotros saldremos como víctimas que cooperaron con la ley. El plan era increíblemente arriesgado. Dependía de que el cártel mordiera el anzuelo, de que nuestro soplo anónimo fuera tomado en serio y de que pudiéramos mantenernos a salvo mientras todo se desarrollaba. Sofía, a pesar del miedo visible en sus ojos, asintió. Lo haré, pero con una condición. Toda la comunicación la haré desde un lugar seguro que David preparará. Y tú, papá, te mantendrás al margen. Eres nuestro activo más importante. Si algo me pasa, tú tienes que sobrevivir. David preparó una habitación segura en el sótano de su oficina, con tecnología para encriptar la llamada y ocultar nuestra ubicación. Sofía, con una voz que temblaba pero no flaqueaba, hizo la llamada. La voz al otro lado era fría e impersonal. Sabíamos que llamarías. Soy Sofía Aguilar. Sé que mi marido tenía una deuda con ustedes. Y sé que su socia, Isabela Rojas, se ha fugado con la mayor parte del dinero. Tengo su ubicación. Quiero hacer un trato. Hubo una pausa. Escuchamos. Sofía les dio la información, tal como lo habíamos planeado. La isla, el nombre del resort de lujo donde se escondía Isabela. El dinero está con ella. Vayan a por él, y déjenos en paz. Consideraremos tu oferta, dijo la voz antes de colgar. Simultáneamente, David envió un correo electrónico anónimo y fuertemente encriptado a una unidad de la DEA especializada en el Caribe, detallando la llegada de miembros de un cártel para recuperar una gran suma de una blanqueadora de dinero fugitiva. Adjuntó fragmentos de las pruebas de blanqueo de Marco e Isabela para hacer la acusación más creíble. Los 2 días siguientes fueron una agonía de espera. Nos encerramos en mi casa, con David monitorizando todas las comunicaciones y las noticias internacionales. La tensión era tan densa como el silencio en un quirófano antes de la primera incisión. La noticia llegó la tarde del segundo día. Un titular de una agencia de noticias internacional. Intenso tiroteo en una isla privada del Caribe. Las autoridades frustran una reunión de un cártel de la droga. Múltiples arrestos y bajas. Leímos el artículo con el corazón en un puño. Un equipo de la DEA, actuando gracias a un soplo anónimo, había interceptado a un grupo de hombres armados que desembarcaban en la isla. Se produjo un tiroteo. Varios miembros del cártel, incluido un hombre que se creía el lugarteniente del coleccionista, habían muerto. Otros fueron arrestados. Y en medio del caos,
Habían localizado y arrestado a Isabela Rojas en su villa, junto con maletas llenas de efectivo y pruebas incriminatorias de las operaciones de blanqueo de dinero en su portátil. «Lo logramos», susurró David, casi con incredulidad. «¿Funcionó?» «Casi», dije. El coleccionista no estaba entre los arrestados ni los muertos. «Sigue ahí fuera». Pero habíamos diezmado su operación sobre el terreno. Y lo más importante, Isabela estaba bajo custodia. Con las pruebas que tenía la DEA y la presión de una larga condena, era solo cuestión de tiempo que hablara. Hablaría de Marco, del cártel y, con suerte, del plan original para asesinarnos. El teléfono de David sonó. Era un contacto suyo en la policía local. «Julián, la policía quiere hablar contigo y con Sofía. Isabela Rojas ha pedido un trato. Está dispuesta a confesarlo todo a cambio de protección. Y lo primero que ha dicho es que Marco Aguilar no murió de causas naturales». La confesión de Isabela Rojas ante la DEA fue la pieza final del rompecabezas. Acorralada y enfrentándose a cargos de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y conspiración para cometer asesinato, decidió cooperar plenamente. Su declaración fue un relato detallado y escalofriante de su relación con Marco. Confirmó que ambos habían planeado asesinarme a mí primero, y luego a Sofía, para apoderarse de mi patrimonio y saldar sus deudas con el cártel. Detalló cómo ella misma había adquirido el veneno, una neurotoxina potente y de acción rápida utilizada en operaciones de espionaje, y cómo Marco planeaba administrarlo en mi fiesta de jubilación. Su confesión, grabada y corroborada por las pruebas digitales que David había reunido, exculpaba por completo a Sofía y proporcionaba un contexto abrumador para mi caso. Cuando los detectives locales, en colaboración con agentes federales, llegaron a mi casa, ya no era un interrogatorio, era una formalidad. Les entregué una declaración jurada, redactada con la ayuda de un abogado recomendado por David, en la que detallaba los acontecimientos de la noche de la fiesta. Cómo vi a Marco verter el veneno en mi copa y cómo, en un acto instintivo de autodefensa, las intercambié. «Doctor Vega», dijo el detective principal, un hombre experimentado llamado Ramírez, después de leer mi declaración. «Lo que usted hizo cae en un área legal muy compleja. Técnicamente, es un homicidio. Pero dadas las circunstancias, la confesión completa de la señora Rojas y la evidencia de una amenaza inmediata letal, la Fiscalía ha decidido que no hay interés público en procesarlo. Se considerará un homicidio justificable en defensa propia». El alivio fue tan inmenso que sentí que mis rodillas iban a ceder. Había salvado a mi hija. Había acabado con un monstruo. Había ayudado a desmantelar una red criminal y no iba a ir a la cárcel por ello. «¿Y el coleccionista?», pregunté. «Con las declaraciones de Isabela y de los hombres que arrestamos en la isla, hemos construido un caso sólido contra él. Es uno de los narcotraficantes más buscados por la Interpol. No podrá esconderse para siempre. Es solo cuestión de tiempo». 6 meses después, la vida había adoptado un nuevo tipo de normalidad. El coleccionista fue capturado en Dubái y estaba pendiente de extradición para ser juzgado. Isabela Rojas fue condenada a 30 años en una prisión federal de máxima seguridad. La historia, aunque en gran parte mantenida alejada de la prensa sensacionalista, debido a la participación de agencias federales, nos había cambiado para siempre. Sofía, mostrando una resiliencia que me llenó de orgullo, dejó su trabajo en la firma de inversiones. Con parte del dinero que heredó de su madre, creó una fundación para ayudar a víctimas de abuso narcisista y estafas románticas. Usó su dolor para construir algo positivo, transformando la traición que había sufrido en un faro de esperanza para otros. Aprendí que analizar números es fácil. «Papá», me dijo un día mientras revisábamos los planos de la nueva sede de su fundación, «analizar a las personas es lo difícil. Quiero ayudar a la gente a ver las señales de alarma que yo ignoré». Yo, por mi parte, me di cuenta de que la jubilación no era para mí, no de la manera tradicional. El hospital me ofreció un puesto de consultor emérito para enseñar a la nueva generación de neurocirujanos. Acepté, pero mi verdadera vocación la encontré en otro lugar. Con la ayuda de David Chen, comencé a trabajar pro bono con agencias de seguridad, utilizando mi conocimiento del cerebro humano y mi capacidad para pensar bajo presión para ayudar a perfilar criminales y resolver casos complejos. Mi precisión quirúrgica había encontrado un nuevo campo de aplicación. Una tarde, un año después de aquella fatídica fiesta, estaba en mi estudio. Sobre la chimenea, en una pequeña urna de cristal, reposaba la servilleta bordada con mis iniciales. La única evidencia física de esa noche que había conservado.
Sofía entró y se paró a mi lado, mirando la servilleta. A veces todavía pienso en qué habría pasado si no hubieras mirado en ese preciso instante, dijo en voz baja. No fue solo mirar, hija, fue comprender. Durante 40 años, mi trabajo consistió en ver lo que otros no podían. Tumores ocultos, malformaciones vasculares, patrones sutiles. Esa noche, simplemente apliqué mi entrenamiento. Vi un patrón que no encajaba, una anomalía en el sistema, y la extirpé. Sofía me tomó la mano. Salvaste vidas durante 40 años en un quirófano, papá. Y al final, la vida más importante que salvaste fue la tuya. ¿Y la mía? Tú también te salvaste a ti misma, Sofía. Te enfrentaste a la verdad, por horrible que fuera, y decidiste luchar. Eres mucho más fuerte de lo que jamás pensaste. Nos quedamos en silencio, contemplando el recuerdo de una noche que casi nos destruye, pero que en cambio nos había forjado en algo nuevo, más fuerte, más consciente de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, pero también de la luz que reside en el coraje y el amor familiar. Mi carrera como cirujano había terminado, pero mi trabajo como protector, como padre, acababa de entrar en una nueva e inesperada fase, y estaba listo para ella. Porque al final, ya sea en un quirófano o en el salón de una fiesta, los principios son los mismos: analizar, decidir y actuar. Y a veces, para salvar un corazón, primero tienes que reparar un cerebro roto. O, en este caso, detener a una mente que estaba podrida hasta la médula.